Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Bendito eres por siempre y para siempre y eternamente. Amén. Bueno, estamos iniciando la mañana del día 20 del mes quinto del mes de mayo del año 2025. También los comprometidos y los responsables de advertir y estar advertidos de la cuenta del Sefirot Omer, de la cuenta de las gavillas. Estamos en el día 37 de la cuenta de las gavillas, donde el Geburot llega al Yesod. Antes de entrar en el contexto de lo que vamos a explicar y luego a practicar y luego a implicar a todos aquellos que consideren que la luz del Omnipotente es la solución a todas las situaciones adversas en este mundo, y que lo practiquen, pues lo pueden comprobar y luego van a contar esa buena nueva y el testimonio de conocer cada vez a través de las dificultades a Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor, la luz, el camino y la verdad. Por eso le damos gracias por el corazón que palpita, porque sabemos que es el centro de nuestro cuerpo, que emana una energía, una frecuencia, y en este caso pues buscamos que esa frecuencia siempre sea la frecuencia del amor, de la misericordia, de la bondad, para estar alineados con la mente del Creador. Esta semana estamos estudiando esa porción, Bejar, en el monte, ya en el lugar donde está la idea del Creador, y también en sus leyes. Entonces el tema de hoy es la ley del espíritu de vida. Y por eso, hablando un poco de lo que es el día 37 del Sefirot Omer, la evaluación de la conexión de Geburah de Yesod. Geburah se puede traducir como juicio, como evaluación, también como fuerza, o como hechos. El libro de los hechos en las escrituras nunca se llamó hechos, se llamó Geburot. Y ese Geburot es precisamente las acciones, que es el resultado de una conexión. Y bueno, entonces poder establecer esa conexión con el mundo del todo, lo que se llama el Koltot, o también el Shefa. Este está representado por la esfera dimensional, o en este caso una gavilla, que le pertenece a José, o José, que en la Biblia los personajes no son personajes en sí mismos, son personificaciones, y en cada uno de nosotros hay una de ellas. Por eso aparecen diferentes personificaciones, lo que se llaman los patriarcas, los padres, y entonces esa personificación, la más elevada, es la personificación del Mesías, donde está todo. Donde está todo lo que recibió Moisés, lo que recibió Aarón, lo que recibió Abraham, Isaac, Jacob, lo que recibió en este caso José o Joseph, y también lo que experimentó el rey David. Y por eso está asociada pues en las emociones, pero este es un tema pues que es un poco extenso y que poco a poco lo vamos a ir entendiendo, practicando y experimentando. Vivir el reino del amor, el reino davínico, el reino del Mesías. Por eso dice de Yeshua HaMashiach, hijo de Abraham, hijo de David, porque Abraham es el patriarca de la misericordia y David el rey amoroso. Así significan sus nombres, y por eso Bejar en el monte se refiere a una expresión cuando el Todopoderoso, el lugar donde él dio la escritura y estableció órdenes para que el pueblo de Israel, que son las conciencias elevadas, pudieran tener ese plano de cómo transitar por el camino correcto. Y estas son las leyes, y por eso el monte también se refiere al mundo de la eternidad, al mundo de lo que se conoce como del infinito, donde están las infinitas posibilidades de todo, donde todo está hecho. O sea, al mundo no le falta dinero, al mundo le falta conexión con estos principios. Y es por eso que es prácticamente inoficioso darle dinero al pobre. Lo que hay que darle son principios, enseñarle a ser rico.
porque todo lo que le dé al pobre no le va a cambiar su condición cuando se le dan solamente cosas físicas, porque sabemos que todo viene desde lo espiritual. Por eso, pues la expresión más fácil de explicar esto es enseñarle a pescar o darle el pez. Entonces, bueno, le podemos dar el pez, pero hay que enseñarle a pescar. Por eso, detrás de una ofrenda, detrás de una ayuda al pobre, pues debe haber una enseñanza de cómo no seguir en la misma condición, y por eso podemos ver la abundancia o la podemos sentir. Hay que sentirla para luego verla, porque todo es energético y entonces está en ese orden. Y es allí donde se pierde la preocupación por el dinero, porque simplemente ese dinero anda por ahí esperando que lo encuentres. Y por eso dice la escritura, id y comprad sin dinero, porque todo viene de la nada, viene del mundo energético, donde nada no es que sea nada, nada es donde hay una fuerza, un electromagnetismo que atrae eso que hay allí. Y en este caso es abundancia, pues atrae obviamente propiedades, dinero y cosas por el estilo. Por eso la mejor enseñanza después de una crisis económica, después de un divorcio, después es precisamente morir a ese yo y empezar a entender que somos algo distinto, que somos espíritu, entonces, y que ese espíritu tiene unas leyes para que funcione. Por eso aparece la ley del espíritu de vida allí en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Por eso la porción de Bejar, o en el monte, que se traduce también en la mente, es la porción del sustento, porque todo viene de la mente. Incluso que es una de las porciones semanales más cortas, tiene apenas 57 versículos, y entonces todo tiene que ver con el sustento, de dónde viene la provisión. Entonces sabemos que más allá de agradecer por la pensión, por el dinero del trabajo, por los negocios, por todo esto, más allá de eso, hay una sustancia donde está todo ese negocio ya ejecutado, donde está toda esa pensión ya recibida, donde está todo, y ese todo es la fuente, es el origen, es el Abba, es el Padre, y esa fuente precisamente pues llega a la mente, y es allí donde es el lugar donde las escrituras mencionan el lugar exacto donde estaba Moisés cuando el Todopoderoso le habló, cuando Yahweh le habló, en esa montaña. Y la montaña en el hebreo denota el lugar elevado, pero también denota pensamiento. Un pensamiento elevado es siempre un pensamiento de abundancia, de sustento, de prosperidad, de sanidad. Y ese es el entorno, ese es el lugar donde habita, esa es la frecuencia donde se mueve el Creador. Y por eso todo lo que no se mueva en esa frecuencia, pues no tiene afinidad de forma. Entonces empieza la persona a vivir carencias, dificultades, enfermedades, tristeza, todo lo que es consecuencia, no de haber infringido leyes, sino de no vibrar en esa frecuencia. Y por eso hay que hacerlo todo con amor y con alegría, para que de la nada aparezca la retribución. Ahora, cuando no lo hace por el pago, pues está bien que trabaje porque le paguen, pero hay una sustancia más excelsa, más pura, más de mayor poder, que es hacerlo con amor y alegría, independientemente del sueldo, porque el universo, todo el universo, siempre va a encontrar el recurso como retribuir a ese amor y a esa misericordia con que se está ejecutando la acción. Entonces a esto se le llama el monte de Yahweh, el monte de Elohim, el monte de Dios, o el monte Oret, también llamado el monte Sinaí, porque es el monte de la matanza. Esto es un pequeño resumen de lo que hemos estado estudiando, y hoy, el día martes, donde nuestra comunidad lo toma como el ayuno congregacional, pues que es una dieta mental. Pues bueno, si ya tomo algo, no hay problema. El problema es qué es lo que está pasando por tu mente. Hay que revisar allí qué está comiendo la mente, porque es el alimento del alma. Y por eso el monte del Eterno, el monte de Yahweh, es como la corona de gloria, porque está por encima, está arriba, en lo más alto. Y en la corona de gloria están sus pensamientos. Y por eso el mejor regalo
no puede seguir siendo nuestro peor enemigo. El mejor regalo que el Todopoderoso nos dio fue una mente creativa y una boca para hablar. Cuando en la mente se crea la idea o entra la idea, para que ésta se materialice, eso se llama éxito, Beshelah en hebreo, éxito, entonces se hace por la palabra. Entonces un pensamiento es hablar en voz baja, y una palabra es un pensamiento en voz alta. Y por eso hay que rectificar, revisar, renovar el espíritu de la mente, porque esa idea viene por un espíritu, por una energía. Y entonces cuando esa energía no es conforme al espíritu del Eterno, Ruach HaKodesh, entonces crea problemas en la mente, porque el cuerpo sigue hablando de acuerdo a lo que está pensando y a lo que está sintiendo. Entonces, cuando elevamos nuestras conciencias, llegamos al monte de Elohim, a la corona de gloria. O sea que ese mejor regalo no puede seguir siendo nuestro peor enemigo. Nada nos cobran por imaginarnos que estamos riquísimos, que somos riquísimos, que llegaron grandes cantidades de dinero, o por imaginarnos que estamos firmando contratos jugosos, exitosos, o que estamos encontrándonos con personas elocuentes, sabias, bondadosas, o con personas como desearas tener esa pareja amorosa, comprensiva, y gozando la vida. Nadie nos cobra por imaginarnos en nuestra mente eso. Y si lo imaginamos, lo sentimos, lo declaramos, lo vamos a vivir en el mundo exterior. Pero si no hay control en la mente, por eso hay que aquietar esa mente loca que piensa una cosa, piensa otra. Y eso es asociado en las escrituras con los seres que vuelan, con los pájaros, que en sí no son por pájaros, sino seres que vuelan en el hebreo. Entonces, ese mejor regalo, pues para poderlo darle el mejor uso, hay que vaciarnos de la idea equivocada, el que no hay, el que no tenemos, porque entonces ahí no estaríamos en el monte de Elohim, o estaríamos en el monte de la creación, pero dándole mal uso. Entonces, y luego entonces hay que llenarlo de lo que somos realmente. Entonces, soy prosperidad, soy abundancia, pero no solamente con palabras, como címbalos que retiñen, que se sienta, que se viva, que se vea esa palabra que se está diciendo, que nadie nos va a cobrar absolutamente nada por ver la abundancia, por ver la sanidad, por ver la felicidad, o por vernos felices, o por ver el entorno familiar en unidad, en familiaridad. De eso se trata subir al monte Oré, subir al monte de la bendición, subir al monte del Creador. Entonces, como esa fuente, esa conciencia elevada, es como el Padre. Entonces mi Padre es soberano del universo y está expresando sus poderes de dirección a través de mí. O sea, todo lo que el Todopoderoso quiere expresar a través de alguien, se lo coloca en la mente. El problema es que lo aceptemos y lo creamos y lo declaramos. Y por eso también mi mente es un centro de operación divina. Y esa operación divina significa expansión de algo mejor, de lo que ha existido hasta ahora. Por eso hay un requisito indispensable para participar en este ayuno congregacional y para participar en lo que se llama implicación de habitar, de experimentar en el monte y en mis leyes. Bejar, bejucotaines, esas dos porciones de esta semana, vivir lo que el Todopoderoso nos ha regalado, esa energía de esta semana, vivirla, experimentarla, y ese es el requisito. Hay un requisito indispensable para poder implicarnos. Recuerde que primero es explicación, luego aplicación y luego implicación. Bueno, entonces estamos aplicando para los implicados. Ese requisito es querer lograr lo que nunca ha logrado en su vida. No le estamos exigiendo dinero, no le estamos exigiendo absolutamente nada, sino querer lograr lo que nunca ha logrado en su vida. O sea, un deseo que no se ha cumplido. Y entonces, por eso para cambiar hay que elegir el cambio. Hay que elegir el cambio que deseas. Todo poder que existe está tomando forma porque haya una respuesta.
Hay que entender que si pide creyendo que ya lo has recibido, lo recibirás. Eso es una ley. Todo tiene origen en la mente. Y si lo ves allí, lo verás en el mundo exterior. Nadie puede pensar en el futuro. Siempre tiene que estar en el presente para pensar en el futuro. O sea, nadie puede ir al futuro y pensar. Estamos en el presente y pensamos en el futuro o en el pasado. Obviamente para rectificarlo en el presente. Y por eso, pues, subir al monte, estar en la presencia del Todopoderoso, es un nivel de conciencia elevado. O sea que el mejor lugar del mundo es el deseo cumplido. Si me pongo en el deseo cumplido, puede que ese deseo cumplido esté en el futuro, pero entonces lo traigo al presente. En el pasado no puede estar el deseo cumplido porque siempre hay quejas. Entonces ese pasado lo corrijo. Hubiera deseado esto, aquello, lo otro. Y lo llevo al futuro y lo traigo al presente. El mejor lugar del mundo es el deseo cumplido. Y ese deseo cumplido está en el monte de Elohim, o sea, en la mente de Dios, porque Él es creador. Entonces hay que disfrutar ese éxito antes de obtenerlo. Y obviamente que cuando lo obtiene, pues solamente le da gracias al Todopoderoso, porque ya está hecho. Entonces ya todavía no ha aparecido en lo físico, pero ya apareció en el campo cuántico, en lo energético, ya fue creado, formado, y ahora llega al mundo de la acción. Y por eso eso se llama el hijo del mandamiento, el Bar Mitzvah. Y entonces vienen las peleas. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos, las peleas? O almas adúlteras, dice Santiago, el libro de Santiago en las Escrituras, en la carta de Santiago. Las guerras se terminan por una promesa cumplida. Y el mundo del caos se inicia por incumplimiento de la promesa. Entonces, como el Todopoderoso nos prometió su espíritu de vida, porque es santo, santo me seréis porque yo soy santo, el espíritu de la promesa, pues trae sus leyes. Esa es la conexión con la mente del Creador. Entonces, es como tomar el futuro y traerlo al presente. Y por eso es que en el presente pensábamos que habían tres tiempos: pasado, presente y futuro. Pero realmente el presente tiene un solo tiempo: presente. Presente continuo, y en este caso ya perpetuo y perfecto. Entonces, si nos sostenemos en ese presente, pues estamos en la presencia divina. Estamos en el monte de Elohim. Estamos vibrando en un nivel elevado de conciencia. Entonces, eso lo experimentan los nacidos de nuevo, que vive solamente el presente continuo infinito. Y allí en ese presente continuo hay diferentes dimensiones. Entonces uno puede habitar cualquiera de esas dimensiones sabiendo en el presente. Todo esto es el pensamiento del Todopoderoso con sus leyes, que es una promesa que viaja desde el futuro al presente. Y eso es lo que trae el jubileo, el Yobel, esa frecuencia que vibra cuando ya todo se nos ha regresado. Ya no hay deudas, ya no hay, ya tienes la propiedad, ya tienes todo. Entonces, ese jubileo, pues es el año agradable al Señor, el año 50, que no requiere esperar 50 años, se requiere tener ese deseo ya cumplido. Bueno, entonces con todos estos principios vamos a practicar lo que hemos aprendido en el transcurso de la semana, y también pues hacer como un parcial final de lo que hemos aprendido después de la fiesta de la libertad, la fiesta del Pesa. Entonces pues viene esa rectificación total. Confiar en lo temporal es ausencia de fe, es falta de sueños. Por eso hay que regir sobre uno mismo, porque hay algo que está en mí pero que no soy yo. Entonces, si confío en ese que no soy yo, pues va a ser algo temporal, porque el yo, el ser, el yo soy verdadero es eterno. Entonces, regir sobre sí mismo y confiar en lo temporal es como la ausencia de fe. Entonces, entrar al mundo de la fe es entrar al mundo de los sueños.
y es allí donde podemos regir sobre nosotros mismos. Y lo primero es lo que está en mí, pero que no soy yo. Y esa es una idea equivocada de lo que yo soy. Algo que está en mí, pero que no soy yo. Y entonces esa idea equivocada me llevó a declarar palabras equivocadas. Entonces, si saco la idea equivocada y coloco la palabra correcta, entonces ya llevo dos pasos. Primero, lo que está en mí, pero que no soy yo, y que rige sobre las palabras. Entonces, al cambiar lo que está en mí, pero que no soy yo, cambio las palabras de maldición en bendición, porque cambié la idea incorrecta por la correcta. Entonces, esto obedece a un trabajo en nosotros mismos. El mejor trabajo es el trabajo sobre uno mismo. Y hay gente buscando trabajo y ya tiene trabajo, y ese trabajo es sobre uno mismo. Obviamente que allí, cuando terminamos el trabajo sobre nosotros mismos, atraemos los mejores empleos, los mejores negocios también, bueno, las mejores amistades, un entorno que vibre en la misma frecuencia en que estoy vibrando. Lo que está en mí, pero que no soy yo, y que rige sobre las palabras y sobre los sentimientos y sobre la energía que estoy moviendo. Entonces, si siento algo como pesadez, como que no tengo, como que no hay, es una energía que estoy moviendo equivocada, pero la puedo cambiar cambiando las palabras y las ideas de lo que soy. Entonces ya tengo 4 principios de 10. Y ahora, eso también rige no solamente sobre las palabras, los sentimientos y la energía, sino sobre las señales que uno genera. Entonces, por ejemplo, si estamos practicando la abundancia y estamos corrigiendo el pensamiento o las palabras que nos dijeron de que no hay, de que no se puede, que poquito porque bendito, qué sé yo, qué tantas palabras nos han dicho desde la niñez o desde el vientre de la madre, o que las heredamos por la sangre que corre por nuestras venas de nuestros ancestros, entonces aparecen esas señales. Y cuando nos falta corregir algo de lo que piensa, de lo que dice, de lo que siente, de la energía que mueve, y si estamos, por ejemplo, lo más apremiante, que especialmente en los ayunos, la gente pide, o las personas de común piden, pues por la prosperidad, por la economía o por la salud. Entonces estamos trabajando la economía y salimos a la calle y lo primero que nos encontramos, ya es en la práctica, es alguien necesitado que nos pide dinero. Esa es una señal. No que se enoje uno con el que le está pidiendo el dinero, obviamente hay que darle, pero lo que debo de corregir es qué ha quedado en mí. ¿Hay alguna duda de que pensaba que si no tenía dinero no lo podía hacer? Porque se me olvidó, no puse en práctica el conocer, el saber que todo se inicia desde el espíritu, que no requiero la cosa para obtener la cosa, que requiero el espíritu de la cosa para que la cosa aparezca. Entonces corrijo eso, o quizás una palabra más tarde, después llegará, voy a tener mucho dinero, en lugar de decir tengo mucho dinero, tengo abundancia, tengo. A veces lo tiramos al futuro, o tenía, entonces lo dejamos en el pasado, y hay que traerlo al presente. Entonces siempre esa señal, que es el 5.º paso, pues hay que aprender a advertir las señales. Las señales nos dicen para dónde vamos, pero no dónde queremos ir, porque a veces vamos por el lugar equivocado y ese lugar no es el lugar donde queremos ir, pero la señal te está diciendo vas para allá. Entonces por eso son importantes como las señales de tránsito, las señales que nos muestra el diario vivir. Entonces ahora viene el siguiente paso. Ya corregido esos 5 pasos, entonces ahora empezamos a generar casualidades. Por casualidad me encontré con la persona correcta, o que necesitaba el producto que yo estoy vendiendo, o cual, esas se llaman generar las casualidades, como que si fuera en un sueño. Entonces allí es donde se pone en práctica la energía. Eso se llama en el hebreo el tifre, ese 6.º paso. Bueno, entonces pasamos al 7.º, que es el de los sueños, cuando esos sueños, lo que soñaba ahora se hace realidad, y el 8.º, que es aprender a negociar. Todo eso que traje del mundo espiritual, toda esa energía, traerlo a la vida diaria, a la vida cotidiana, para que se materialice todo eso. Es ahí donde amansamos el carácter, donde somos mansos y humildes, y ahora llevamos todo eso a la energía dadora de vida. Se llama yesota, la energía sexual. Producir el gran resultado, tiene que ser
un nacimiento de nuevo tiene que haber un embarazo. Y para que haya un embarazo tiene que haber conexión. ¿Conexión con qué? Con la mente del Creador. Y entonces ahí viene lo sublime entre lo que es el órgano genital masculino y femenino. Cuando hay conexión, pues hay vida. Pero no para divertir el cuerpo, sino para darle vida a lo que sea. Porque es una energía, una fuerza espiritual sagrada que está generando vida. Y es por eso que al no hacerlo con ese propósito y solamente para deleitar el cuerpo, entonces esto se convierte en lo otro. Y el mejor recurso que nos dio el Todopoderoso, que es la mente, en lugar de tener una mente amorosa, agradecida, respetuosa, ahora tiene una mente lujuriosa, una mente que solamente quiere recibir y saciar sus deseos sexuales y no más. Entonces, ahora, si rectificamos todo esto, lo volvemos sagrado y producimos el gran resultado. Ese es el paso 10. Y eso es cómo vives. Entonces empezamos a vivir en la tierra como se vive en el cielo cuando tenemos el pensamiento del Creador. Bueno, y por eso el éxito de lo que piense se materializa. Éxito es sacar fuera. ¿Qué es lo que sacamos fuera? Pues la idea que hay dentro. ¿Y cómo la sacamos? Por la palabra. Entonces por eso miro lo que pienso y miro lo que digo, para que el pensamiento sea conforme a la palabra y vibre en esa frecuencia. Obviamente que allí, en esa instancia de corrección, en el monte de Elohim, ya no podemos decir malas palabras, ya no podemos mentir, matar, robar. No es porque no se deba, sino porque ya no lo siente, ya no hay esa necesidad. Si yo puedo crearlo todo, ¿con qué necesidad? ¿Para qué tengo que robarle a otro? Si yo mismo lo puedo crear. Si sé que lo que digo son verdades y que toda palabra que salga de mi boca tengo que dar cuentas, ¿para qué tengo que mentir? Entonces allí se pierde esa necesidad de infringir las leyes del espíritu de vida, porque se gana una conciencia elevada de saber actuar con responsabilidad. Y por eso pues el Creador es el que pone las leyes, y como el Creador del universo fue el que lo creó, él puso las leyes para que funcione de la manera correcta el universo. Por eso son 10 leyes. Y entonces para cambiar, no tienes que cambiar las leyes. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh para libertar y para sanar. Entonces, todo lo que se ve en lo físico viene del Espíritu, que ahora se ha convertido en materia. Ese es el primer principio. Somos lo mismo de todo. Todo es espíritu, entonces somos espíritu. Ahora se hizo carne y toma forma de materia, pero no nos dio una mente y unas palabras, y un poder de la palabra. A nosotros nos eligió entre todo lo que Él creó y nos dio una mente y nos dio el poder de la palabra. El carácter animal, pues no lo tiene tan desarrollado como el carácter humano. Ahora el carácter humano tiene que ascender al carácter divino. Y por eso ser imagen o parecerse cada vez más a la fuente creadora. Y por eso viene ese sello, que en forma de puente es ese pensamiento. Allí aparece la expresión monte, har. Por eso si le hablas a la montaña se quitará. Pero uno le habla a una montaña física y no se mueve una pizca. Pero si le habla a una montaña de pensamientos que están colocando obstáculos a lo que deseo, pues esa montaña se va a quitar y se allana. Y aparece una montaña alta, que es ese deseo cumplido. Por eso dice, todo monte será allanado y toda llanura será elevada. Y por eso, entonces, ahora entendiendo que no se trata de la inversión correcta, que no se trata de el trabajo correcto, que se trata del pensamiento correcto. Entonces, ese pensamiento es coherente a la inversión que se convierte en la correcta, en el negocio correcto. Ahora, mi mente es esa conexión que existe entre el espíritu, de donde salen todas las cosas y las cosas. Entonces, entender cómo funciona la mente es entender
el pensamiento del Creador. Porque la mente es poderosa, obviamente, pero se le da uso de acuerdo al ser. Y si ese ser es de pobreza, de miseria, pues va a tener ese poder. Pero el ser verdadero, el ser real, es el pensamiento del Creador, del yo soy verdadero. Y ese ser es el que le da vida al humano. Y ese humano ahora piensa y siente, y por eso gracias a ese ser. Si ese ser se retira del cuerpo, el cuerpo queda inerte. Entonces, al quedar inerte no le puede dar vida a la economía, no le puede dar vida a nada, porque queda como muerto. Ese es lo que se llama el espíritu del error, que se encarna en alguien que le bloquea todo. Y entonces ahí hay una conciencia, obviamente está cauterizada, pero la conciencia elevada del verdadero ser está teniendo una experiencia como persona, como por ejemplo en mi caso, mi experiencia como Sigibredo o como Jair, el que lleva iluminación. Pues ahora yo, de acuerdo a ese estado de ser, envío mensajes, y esos mensajes que recibió la mente, y ahora los doy. Entonces, si recibo el mensaje de Elohim, pues lo puedo dar, pero si recibo el mensaje del mundo, también lo puedo dar. Entonces tengo que marcar esa diferencia, cuáles son los mensajes que voy a recibir y cuáles son los mensajes que voy a dar. Por eso nos inspiramos diariamente en los pensamientos del Creador plasmados en sus escrituras. Y no porque tengamos un concepto religioso de lo que es la escritura, sino porque lo practicamos a diario y vemos los resultados. Entonces, ¿cómo se siente el cuerpo cuando ve la escasez? ¿Y cómo calmo esa mente? Si afuera estoy viendo que no hay, yo tengo que pensar que esa es solamente una idea equivocada que manifesté y que declaré, y que ahora la puedo corregir, porque estoy viendo en el espejo de la vida cotidiana, de la vida diaria, cómo corregir el error, cómo le quito el poder a ese error, pues concentrándome en el espíritu. Y es allí donde escucho el respirar. Siempre aconsejamos eso, que antes de iniciar cualquier actividad espiritual, cualquier oración, si lo quieres hacer con éxito, escucha primero tu respirar, escucha primero el palpitar de tu corazón, porque es allí donde está el centro de la emanación divina. Y ahora entonces, si es muy conveniente cerrar los ojos y respirar y sentir, para corregir esa comunicación errada que entró al ser y que el espíritu la creyó y ahora se convirtió en cosa. Y entonces lo puedo regenerar, lo puedo recrear. Si yo mismo lo creé, lo puedo cambiar. Entonces, cuando hago ese trabajo ya me quedo en paz. Y por eso es que dice que vino una tormenta, que vino un rayo, que ahí no estaba el Eterno, y cuando vino un espíritu apacible, ahí estaba el Eterno, cuando Elías estaba en la cueva. Entonces me quedo en paz y permito que se grabe esa sensación de plenitud. ¿Dónde? En mi mente, en mi corazón. Y ahora el espíritu que tiene cuerpo llega al mío. Ese espíritu que no tiene cuerpo, el espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. O sea, ungir es el machijín. Machijín quiere decir rico, brilloso, sustancioso. Entonces ese espíritu trae una sustancia, trae un brillo, trae una riqueza que me llena, y ahora yo puedo hacer que todo brille, que todo se vea limpio, que todo se vea brilloso, que todo se vea sustancioso. Eso se llama ungido. Hay un ungido que unge, y ese que unge replica esa unción. Entonces hay un Mashiach, que es la unción, que es la riqueza, y hay alguien que se conectó con ese Mashiach, que ahora es un seguidor, es un hacedor del Mashiach, y se convierte como él. Entonces, porque Mashiach quiere decir ungido, y de ahí viene pues el Mesías. Entonces, ahora el espíritu que no tiene cuerpo llegó a mi cuerpo con ese brillo, con ese poder del espíritu del Señor está sobre mí.
y me ha ungido Yahweh con un propósito: libertar a los cautivos y sanar a los quebrantados de corazón. Allí es cuando el manto de tristezas y el manto de luto se convierte en gozo y se convierte en alegría. Ese es el año agradable al Señor, el año del jubileo, el año de escuchar la frecuencia más elevada, la frecuencia del sonido del shofar.